Bueno, Mendoza regula la energía eléctrica y el agua, agua Así es, agua y así es. saneamiento, no así el gas y la telefonía, ¿no? Claro. Exactamente, exactamente. Bueno, Luis, saltando un poco este tema y viendo para adelante, bueno, hay alguna preocupación en general sobre lo que viene, porque se estima que la relación entre el oficialismo y la oposición ha quedado bastante rota o distante después de este proyecto aprobado por la oposición y del veto. Y bueno, y hay quienes dicen que de alguna forma, por un lado, es como que la campaña electoral para 2019 se está poniendo en marcha, pero hay otros que ven un poco complicada la gobernabilidad en base a lo que se está viendo, a lo que se dice y al ánimo que hay en estos momentos, no solamente en el Congreso, entre el oficialismo y la oposición, sino las reacciones gremiales, las movilizaciones, el descontento. ¿Cómo ves, cómo ven desde el radicalismo, que es una parte muy importante de la coalición gobernante, lo que viene, ¿no?, política y socialmente? Bueno, a mí me parece que hay que trabajar en dos sentidos. Por un lado, profundizar la transparencia en el sentido de ir dando a conocer a la población, a toda la ciudadanía, cuáles son las reales circunstancias y en definitiva los datos de la realidad, especialmente en los temas económicos y sociales, de modo tal de que todos sepamos y podamos aportar en ese sentido, y también la oposición quede absolutamente en claro que no se puede avanzar en medidas digamos que no son sinceras, que no son lo que corresponde, que no son especulativamente desde el punto de vista político o electoral. Eso por un lado. Y por otro lado, ir avanzando en un acuerdo entre las principales fuerzas políticas del país, un acuerdo que esté basado en el diálogo y en un diagnóstico común, de modo tal que se puedan acordar políticas principales, especialmente en lo económico, en cómo hacemos para disminuir gradualmente el déficit fiscal, bajar la inflación, resolver nuestro problema de la balanza comercial, que deteriora nuestra cuenta corriente ya desde hace mucho tiempo. Estamos hablando de prácticamente 6 o 7 años que la cuenta corriente, debido a la balanza comercial, viene siendo negativo. Esto es como cuando nosotros en la casa gastamos más de lo que ingresamos. Bueno, un mes puede ser, 2 meses, porque tuvimos un problema, pero esto no puede ser la situación permanente, porque llega un momento en que la cuestión no da más. Y es lo que ha venido justamente pasando. Veníamos con un dólar atrasado, que nos ha complicado muchísimo desde el punto de vista de la balanza comercial y la cuenta corriente. Sabemos que esto se produjo en gran menos petróleo, se genera menos electricidad y hubo que importar, y esto determinó, digamos, con que no habían dólares para pagar justamente los ingresos de energía. El principal peso que tenía en la balanza comercial desde el punto de vista negativo era justamente la compra de energía y hidrocarburos. Entonces, yo creo que lo que viene ahora es, o se impone, es un proceso de diálogo, un diálogo responsable, que deje a un costado durante un tiempo aún la temática electoral, ¿no? Sí, antes de que se produjera toda esta tensión por el debate tarifario, bueno, el gobierno, incluso de Más Peña, ha convocado a un acuerdo, a un gran acuerdo nacional que se supone que incluía, o sea, que se basaba obviamente en las fuerzas políticas, ¿no? Es como que esa, vos decís, Luis, que esa propuesta se mantiene a pesar de todos estos sobresaltos. No, por supuesto. Nosotros estamos viendo que hay un aprovechamiento desde el punto de vista político, hay una especulación aquí. Es decir, se está viendo que todo
todo se configura o todo camina hacia eso, es decir, la decisión de avanzar sin más con el proyecto de ley o con la ley de congelamiento de tarifas, inclusive luego de la crisis cambiaria, es decir, cuando ya hemos tenido una devaluación prácticamente del 25% en poco tiempo, las tarifas ya eso, nosotros lo votamos en diputados, no había ocurrido esa crisis cambiaria. Después, entre que salió de diputado y fue al Senado, se produjo. Claro. Eso atrasó más todavía el cuadro tarifario. Claro. Es decir, que las deja ya viejas. Y sin embargo, insisten con esto. Y ahora, bueno, la movilización de ayer, claro, están planteando también un paro de actividades. Bueno, todo esto me parece que es época de conversar profundamente y llamar a la reflexión. Y en esto creo que entre todos tenemos que avanzar, porque sabemos que si no perdemos todo, ¿no? Claro, sí, y es acertado lo que decís, Luis, porque es cierto, esa crisis cambiaria que se dio en el momento en que el proyecto tarifario pasaba a debatirse de una cámara a otra, posiblemente haya envalentonado a la oposición peronista para unirse y especular un poco con la situación coyuntural, ¿no? Con ese descontento o esa incertidumbre que generó la corrida cambiaria. Esto es así. Así es. Bueno, Luis, muchísimas gracias como siempre, muy explícito, muy claro, tu punto de vista. Seguramente estaremos atentos porque resta más de un semestre que vamos a tener seguramente debates fuertes en lo político, la resolución del acuerdo con el Fondo Monetario y el debate de un presupuesto 2019 que va a incluir todas estas situaciones coyunturales. Claro, así es. Ese es el tema. La ley de leyes, que es el presupuesto, deberá ser el ámbito para saldar todas estas diferencias. Es allí donde se tienen que reflejar justamente el gradualismo, cuál es el costo fiscal que tiene. En definitiva, si decidimos tener tarifas más bajas, pues no se tienen que reflejar en el presupuesto, claro, con las disminuciones en otras áreas, porque decimos, bueno, vamos a aumentar el déficit porque tenemos la disposición, o la decisión, mejor dicho, de tener tarifas más bajas. Bueno, esto debe ser compensado con otras áreas del presupuesto. El presupuesto es el que podemos tener, que es el que tiene que ver con nuestros ingresos y con nuestros egresos. Es decir, seguimos con nuestro ritmo de desempeño en la obra pública, como escuchábamos, decía el presidente, respecto de rutas, de obras de saneamiento como el agua y las cloacas, avanzando con la mejora de los ferrocarriles, etcétera, o bueno, eso se posterga para otra oportunidad y bueno, seguimos teniendo algunas tarifas un poco más accesibles. En fin, es allí donde hay que dar el gran debate. No lo podemos dar a gente, sobre todo cuando, por ejemplo, en el caso de los subsidios pesan de esa manera tan tremenda en el presupuesto, ¿no? Sin duda, y además ahí sí el presupuesto es resorte legislativo, precisamente el Congreso es el gran ámbito de debate que fija la Constitución. Y es allí donde se tiene que dar el diálogo, la reflexión, claro, y hay que encontrar el acuerdo. Exactamente. Luis, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Bueno, gracias José Luis, un abrazo y un saludo grande a la audiencia. Hasta pronto. Entrevistábamos al diputado nacional por Mendoza, Luis Borsani. Vamos a una pausa.